Ahora veamos el principio de Arquímedes. Este principio nos señala que si un cuerpo es sumergido en un fluido, el fluido lo empuja hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. La fórmula es que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Veamos el principio de Arquímedes en una demostración. Para esto necesitamos dos vasos de agua, una manzana y una moneda. En este caso, como podemos observar, la manzana flota porque su peso es menor al empuje, mientras que el peso de la moneda es mayor al empuje. En este experimento pondremos a prueba el principio de Arquímedes. Bueno, empecemos. Primero necesitaremos de 3 vasos con agua, sal y 3 huevos. Al primer vaso no le agregamos nada. Al segundo le añadimos un poco de sal y lo movemos. Al tercero le agregamos mucha sal y también lo movemos. Luego colocamos un huevo en cada vaso y observamos qué pasa. Notamos que en el primer vaso el huevo se hunde y eso se debe porque sobre el huevo ocurren dos fuerzas, el peso y el empuje del agua. En este primer caso, el peso del huevo es mayor que el empuje del agua. En el segundo vaso, el huevo se queda al medio y eso se debe porque el peso del huevo y el empuje del agua son casi igual. Y en el último vaso notamos que el huevo flota y esto se debe porque el empuje del agua es mayor que el peso del huevo. Estas variaciones se deben a que nosotros al agregar la sal al agua aumentamos la densidad del agua y por lo que obtuvimos nuestros resultados ya mencionados. Ahora veremos qué pasará al sumergir una piedra. Se puede observar que el objeto posee un peso mayor y se derrama más agua, debido a que la fuerza de empuje es mayor, pero aún así no logra vencer el peso y la piedra se hunde. En este experimento se logró explicar perfectamente el principio de Arquímedes, el cual nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimentará un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Por ejemplo, tenemos a la presión, que es la cantidad de fuerza que se aplica sobre un área. Por lo tanto, la presión atmosférica es la presión que aplica el aire sobre la Tierra. Como los gases de la atmósfera no se distribuyen de manera uniforme, se cumple la siguiente premisa: a que a una mayor altura existe una menor presión y viceversa. A una menor altura existe una mayor presión. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, sentiremos mayor presión en la playa que en la cima de una montaña. Ahora veamos el efecto de la presión atmosférica mediante un experimento. Para este experimento se necesita un plato hondo con agua, una vela y un vaso. Colocamos el vaso encima de la vela. Esto produce que se disminuya la presión interna. Observemos lo que sucede. De este modo, al ser mayor la presión atmosférica que la presión interna, produce que el empuje del líquido sea hacia el interior del vaso. En ese experimento haremos 3 agujeros en una botella llena de agua. Notamos que el agujero que está más abajo sale el agua con mucha más presión que los otros 2 agujeros. En el agujero del medio sale el agua con menor presión que el agujero que está abajo, pero con más presión que el agujero que está arriba. Y finalmente observamos que en el agujero de arriba el agua sale con menor presión que los otros 2 agujeros. Esto se debe a que, por ejemplo, el agujero de arriba tiene menor cantidad de agua encima, y por lo que lo genera una menor presión, a comparación del agujero de abajo, que tiene mayor columna de agua encima, por lo que genera una mayor presión, y es la razón por la que el agua saldrá. Si ejercemos presiones sobre la botella, se puede notar que el gotero desciende. Esto se debe porque ejercemos presión sobre la botella, pero a su vez ejercemos presión sobre el gotero de forma indirecta, haciendo que éste se hunda, cumpliéndose el principio de Pascal, que nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente se transmite por igual en todas las direcciones y en todo el fluido. Para este ejemplo vamos a utilizar un pedazo de cartulina y un vaso que vamos a llenar de agua hasta más o menos 3/4 de su capacidad. Vamos a poner la cartulina sobre el vaso y con mucho cuidado vamos a voltear el vaso y vamos a darnos cuenta que el agua no va a caer. Ahora, en este caso, la presión atmosférica es la responsable de que el agua no caiga.
Sobre el papel actúan dos fuerzas, por un lado el peso del agua y por otro lado la presión del aire. La presión atmosférica ejerce tanta fuerza sobre el papel que lo empuja hacia arriba y así es capaz de sujetar el peso del agua, evitando así que ésta caiga.